En primer lugar, buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, la responsable de marketing pacientes en Vitaler, y os doy la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. En Vitaler consideramos esencial que nuestros pacientes tengan acceso a una información completa sobre su patología y sus tratamientos, no solo sobre el tema de equipamiento, sino también acerca de todo el tema emocional. Y bueno, pues por eso organizamos estos talleres Paciente Vital. Cada mes vamos variando los temas a tratar, también atentos siempre a las sugerencias que nos hacéis a finalizar los talleres de qué temas os gustaría que tratásemos. Y os recomiendo que visitéis nuestra página web vitalaire.es para acceder a la información del calendario de talleres que tenemos cada mes, para ver los que os pueden interesar. Antes de empezar el taller de hoy, os voy a compartir unas pequeñas normas que nos ayudan luego a que el taller discurra pues, con mayor agilidad y de forma más ágil para todos. A ver un segundito. En primer lugar, a ver si mi pantalla quiere ampliarse un poco. Os informo que el taller va a ser grabado. Entonces, todos los que queráis acceso a la grabación después del taller nos lo podéis solicitar al correo electrónico que veis ahí, que es el mismo desde el que os he enviado el link para uniros. Os ponéis en el título grabación talleres paciente vital y cuando lo tengamos editado os lo compartimos. Todos los que no queráis aparecer en cámara, pues simplemente tenéis que pinchar en este icono que es el de tapar la cámara. Y sí que os recomendamos que durante la explicación de José Luis tengáis el micro apagado para evitar interrupciones del sonido si tenéis cualquier ruido en casa. Pero en cualquier momento sentiros libres de preguntar, bien sea a través del chat o bien levantáis la mano, que es este icono que tenéis aquí abajo, y encendéis el micrófono y sentiros libres de preguntar todo lo que necesitéis. Sin más, vamos a dar paso al taller de hoy. A ver si mi presentación quiere avanzar. Bueno, pues nuestro ponente de hoy es el doctor José Luis Díaz Cordobés, al que muchos ya conocéis. Él es el doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia, en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y tenemos la suerte en Vitaler de que es uno de nuestros profesionales. Así que le doy paso para que empiece el taller. Muchas gracias a todos. Gracias, Virginia, por la presentación y gracias a todos los asistentes por venir, ¿no? Y por poder hacer posible un espacio en el que se haga una atención global, ¿no? Que es lo que se persigue en definitiva con esos talleres, dar voz y dar conocimiento de la enfermedad para seguir concienciando y al final poder establecer una relación de ayuda, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal. Yo creo que no es un taller emocional como sí, sino que hoy, de forma quizá más genérica, lo que se pretende es ofrecer o dar luz a que los afectados y pacientes y familiares de ELA pues reciban una atención integral en todos los sentidos y estaréis de acuerdo conmigo que separar del sufrimiento de la persona o del bienestar o del, digamos, que de la percepción de todo el proceso de enfermedad y de vida, en definitiva, pues es inseparable de cómo lo vivimos, ¿no? De cómo lo percibimos. Y en ese sentido yo creo que sí es verdad que cada persona somos como somos y tenemos nuestra forma de afrontar, cada persona tenemos determinados recursos, no solamente personales y familiares y de apoyo social, sino también se requiere, como muy bien sabéis, por desgracia, recursos económicos en esta situación. Y yo creo que lo que se pretende también y en lo que va dirigida ahora toda la atención y la intervención es ofrecer una humanización de la medicina, ¿no? de la práctica clínica. Y en ese sentido yo creo que sí, se está cambiando la forma de ver las cosas. Creo que estamos pasando de un modelo médico en el que se nos da más oportunidad a los pacientes para poder expresar nuestra opinión, de poder formar parte de las tomas de decisiones que creo que
que en esta enfermedad malvada es fundamental, porque en determinados momentos de la misma pues hay que tomar decisiones muy difíciles en las que a veces los profesionales no sabemos muy bien tampoco cómo manejar, ¿no?, esas situaciones para llegar a poder ofrecer esa información sin que sea manipuladora y que sea en la medida de lo posible no mera informativa tampoco, pero sí que salgamos de ese modelo más paternalista en la que el equipo o el médico sabía que era lo mejor para la persona, y pasar más a un modelo deliberativo en el que tanto el afectado como la familia pues forman realmente, y digo realmente con mayúsculas, parte activa en todo el proceso, ya no solamente de toma de decisiones, sino también de información, asumiendo que hay gente que no quiere saber lo que le pasa, que es muy lícito. Está recogido en la Ley 41/2002 del principio de autonomía, que todos tenemos derecho a ser conocedores de lo que nos pasa, de nuestro proceso de enfermedad, pero también tenemos derecho a no conocerlo, ¿no? Y creo que la atención también va dirigida en ese sentido, a que la única vía que tenemos para un acercamiento humanizado de verdad y con afecto y de calidad, la herramienta principal que tenemos es la comunicación. Yo creo que, perdonadme por hacer esta introducción del taller y de los aspectos emocionales generales que vamos a hablar hoy, tenéis absolutamente barra libre para decir, interrumpir en cualquier momento, porque el taller en sí mismo sois vosotros, ¿no? Entonces, cualquier pregunta o cuestión que queráis que hablemos, pues seguramente tengamos tiempo para hacerlo y se puedan abordar. Yo creo que esa es la idea, porque si de entrada no conseguimos estar cerca de las personas, yo creo, como veremos luego en una diapositiva, a ver qué os parece, si estamos en un momento de alta vulnerabilidad física y emocional y psicológica, y también a veces, o casi siempre, espiritual, ¿no?, la percepción de sufrimiento es alta. Y si los profesionales, que somos las personas, los médicos, que son las personas que proporcionan ese sustento, ese apoyo, a quién recurrir cuando estamos en un momento de incertidumbre o cuando instrumentalmente necesitamos un aparato o necesitamos cualquier dispositivo médico, pues a veces esa cercanía es la que, según nuestra experiencia en el clínico, reduce ese sufrimiento y amortigua el impacto de determinados momentos, ¿no? Es inevitable que haya mucho sufrimiento, me imagino. Yo he visto a mucha gente en vuestra situación y no se trata de eliminarlo, porque yo creo que lo que hace daño es la enfermedad y todo lo que conlleva. Si quieres poner la siguiente diapositiva, Virginia, pues genial, porque así de lo que voy hablando pues conlleva muchas cosas la enfermedad. No solamente es un afectado de ELA, ¿no?, sino que no solamente está la vivencia personal del propio afectado, sino que la situación familiar, como muy bien sabéis mejor que nadie, pues se ve afectada. Solamente tenemos que pensar en cualquiera de esta foto en el que sufra de una enfermedad incapacitante y que realmente necesite ese apoyo familiar, y para darnos cuenta de que realmente se trastoca, ¿no?, toda la situación. Y decía que en los hospitales a veces, si no conseguimos acercarnos y realmente transmitir determinada información y dar ese apoyo médico emocional, en determinadas situaciones, como puede ser el diagnóstico o el acompañamiento en la adaptación a la ventilación, por ejemplo, o en la toma de decisiones de la PEG o de cualquier procedimiento, creo que más dificultades tendremos a la hora de abordar y de acompañar y de hacer una buena intervención cuando nos acercamos quizá al final del proceso, ¿no? No puedo dejar de nombrar la nueva ley de eutanasia, que aunque no es el tema que hoy central, no es el tema central, pues es un tema muy central en todos los sentidos, pero no es el tema central del taller. No me puedo permitir no decirlo, porque últimamente estamos recibiendo demanda, y entonces, si el profesional sanitario a veces no tenemos herramientas o habilidades para acercarnos en momentos diferentes, cuando hablemos de situaciones tan difíciles como final de vida o eutanasia, pues en ocasiones nos alejamos, ¿no?, y no conseguimos realmente atender a las demandas.
tendremos que convivir con ello y por eso yo creo que ahora más que nunca se requiere desde el punto de vista de afrontamiento o emocional o psicológico, no sé muy bien cómo llamarlo, que el afectado de ELA y su familia pues reclame muy bien sus derechos de la atención sanitaria, ¿no? De no ser sujetos pasivos esperando que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, asumiendo que hay una falta de recursos bestial y de que hay lagunas, como es el tema, por ejemplo, del cuidador, que yo no creo que sea una cuenta pendiente en la atención sanitaria, sino que es un problema de los fundamentales. Ahora en el hospital hay una persona ingresada que ya está desde el punto de vista respiratorio para irse a casa, pero no tiene recursos económicos para poder contratar a alguien y no tiene una familia que le ayude. Entonces nos encontramos a veces con dilemas éticos tan importantes y en situaciones tan importantes que aunque exista una intención de relación de ayuda, se escapa, ¿no? Yo no sé cómo se podría mejorar esa situación, aunque es algo que está muy, muy hablado, el tema de la falta de asesor personal o de cuidador externo por la seguridad social y que, bueno, yo creo que también dentro de esa exigencia por parte de los afectados y familia y profesionales tenemos que hacer fuerza en ese sentido de una forma u otra. Al final, siguiente, Virginia, por favor, yo creo que esto es lo que debe de cambiar, ¿no? A veces decimos, atendemos a la cama 9 o atendemos una ELA. Yo desde que entré en el hospital, perdón por la risa, y esto hace ya tiempo, siempre he defendido este tipo de cosas, ¿no? Cuando escuchamos a un médico hablar voy a ir a la cama tal, ¿no? Pues siempre personalizar porque también indica una individualización y una personalización de en un momento crucial y muy vulnerable que es cuando una persona ingresa en un hospital, una persona con ELA ingresa en un hospital. Es un momento tremendamente difícil y ahí, a diferencia, y lo digo con la boca muy grande, a diferencia de otras enfermedades diferentes, no sé si llamarlas no tan graves, pero diferentes, aquí más que nunca tenemos que poner, yo creo que más del 100% de los sentidos para que ese encuentro, para que ese ingreso sea lo menos traumático posible y lo más facilitador posible. A mí me gusta mucho la frase de Eric Castle, yo creo que, como digo, denota hacia dónde debería ir. En muchos sitios se hace por descontado, no estoy diciendo que, ni mucho menos, que no lleva en todos los sitios una atención humana, pero yo creo que es donde debe dirigirse, ¿no? En ese sentido sí se debería repensar la clínica. Y ahora nombro a un paciente que siempre dice que en ese encuentro, que para nosotros es muy traumático, es ese ingreso en el que salimos de casa y en el que nos encontramos con dificultades importantes o tenemos que adaptarnos a algo muy diferente o en el que se toman decisiones muy importantes, no os pido que seáis amigos ni que seáis amables, sino que en ese momento seamos o tengamos la sensación de que somos lo más importante para vosotros, ¿no? Porque esa cercanía por parte del equipo médico, y lo he comprobado en muchas ocasiones, amortigua de forma general el sufrimiento. Siguiente, Virginia. Por experiencia, podéis, evidentemente, como hemos dicho antes, dar vuestra opinión. Es inevitable que ante esta circunstancia o ante este cambio de vida, los que lleváis más tiempo y menos tiempo con la enfermedad, posiblemente haya un proceso, ¿no? de cómo se vive. Yo sé que hay gente con la enfermedad, con mucho tiempo de evolución y realmente con mucha dificultad desde el punto de vista de movilidad y de comunicación y de problemas respiratorios, pero sigo conociendo gente que en esos momentos o esas fases más avanzadas de la enfermedad sigue teniendo, no sé si llamarlo motivación vital, o a pesar del sufrimiento sigue teniendo una esperanza, no basada en la curación, pero sí teniendo una sensación de no desesperanza en el que
todavía hay gente muy motivada para hacer cosas, ¿no? O gente que se comunica con comunicación alternativa o que sigue viendo películas de Netflix o que sigue disfrutando en cierto modo de los nietos, ¿no? Pero también nos encontramos con gente sin tener todavía, con la enfermedad, sin tener todavía esas dificultades que está sufriendo muchísimo, ¿no? Todavía incluso cuando no han venido esas dificultades. Entonces, es otro indicador que nos hacen ver que ese tiempo dedicado al cómo te sientes, ese tiempo dedicado al cómo te lo estás viviendo y esa atención a la familia, al cuidador principal o la gente que está cerquita de una persona con esta enfermedad es fundamental. No estoy barriendo ni mucho menos para mi casa, no estoy hablando de la intervención del psicólogo porque yo creo que la atención emocional es un papel de todos los sanitarios, desde enfermería hasta médicos, hasta psicólogos y trabajadores sociales, en el que realmente haya una sensibilidad al cómo la persona lo está viviendo. Y eso de cómo lo sufrimos, cómo lo vivimos, son los aspectos quizá emocionales, ¿no? O psicológicos o de afrontamiento, como decía. Siguiente, por favor. Lo que vemos son cosas muy diferentes. Sufrimos por cosas muy diferentes las personas. Perdón, por creencias previas o por si hemos visto algún familiar en una situación similar o porque de siempre habíamos tenido miedo a determinadas cosas o porque yo siempre he sido capaz de afrontar otras. En fin, que cada persona sobra decir que percibe el sufrimiento de una forma u otra. Yo no conozco a dos personas que sufran iguales, vosotras posiblemente tampoco, ¿no? Y nos encontramos con gente que del principio quiere saber mucho lo que le pasa y tiene un afrontamiento más activo y a mí de siempre me ha servido contarme y yo quiero formar parte, pero hay gente que no somos capaces, ¿no?, de asumir al principio o en medio o al final determinada información y que hacemos un mecanismo de negación. Ahora mismo te paso la palabra, Nieves. Hacemos un mecanismo de negación o que no queremos saber o que no queremos escuchar determinadas cosas, ¿no? Igual ocurre con la familia y hay gente que quiere hablar pronto de los tratamientos disponibles, hay gente que jamás quiere hablar o formar incluso parte de la toma de decisiones o de la comunicación, y eso, la única forma que tenemos de saberlo, como decía, es preguntaros y buscar espacios concretos y dedicados a ello para realmente escucharos y no solamente preguntaros si habéis dormido bien, si tenéis dificultad para tragar o para toser, ¿no? Yo creo que debe estar dentro. Nieves, adelante, amiga. Tienes el micro apagado, Nieves. No te oímos, Nieves. Ahora. Creo que todo es revoltado todo el rato. Y entonces solo quería saber si todos los problemas. ¿Ya está? Yo creo que es problema tuyo, Nieves, porque yo le oigo bien, no se le oye con dificultades. ¿Los demás lo estáis oyendo bien? Todo era. No, pues a lo mejor prueba a salir y vuelve a entrar, porque hay veces que da problemas. Sal y vuelve a entrar y a ver si así consigues oírlo mejor, porque sí, me están diciendo que... Vale. Gracias. Gracias, Nieves. Gracias. Y bueno, en definitiva, lo que hablábamos, ¿no? Al percibir las cosas de forma tan diferente por los diferentes recursos y factores de protección y de vulnerabilidad que tenemos como personas, pues cuando ocurre un evento traumático como es esta enfermedad que trastoca todo el entorno, pues sufrimos diferente. Yo creo que el objetivo principal es la disminución del sufrimiento. Siguiente, Virginia. Pero a veces nos perdemos, ¿no?, en eso, los sanitarios, en eso de lo que es el sufrimiento e intentamos disminuir y aliviar la sensación de muchas formas, pero a veces ni siquiera sabemos muy bien cómo describir qué es eso de sufrir, ¿no? Ponía esta diapositiva para discutirla un poco con vosotros, pues, según las teorías del estrés y las teorías del sufrimiento, y es algo que a mí me ayuda mucho a la hora de
comunicarme con la familia y con los afectados, es una persona sufre ante cualquier evento cuando lo percibe como muy amenazante, ¿no? Y sobre todo cuando hay un desequilibrio entre esa amenaza percibida, no la amenaza real que supone el evento, sino de cómo lo percibimos de amenazante en función de los recursos que tenemos disponibles para hacerle frente a esa amenaza. Si tenemos algo en la vida que nos amenaza muchísimo y nos asusta muchísimo, si tuviésemos en la manga una solución eficaz y rápida ante esa amenaza, pues seguramente la sensación de sufrimiento sería menor, ¿no? La faena es que, ¿qué voy a decir yo? Que la esclerosis lateral amiotrófica es algo muy amenazante, ¿no? Y a veces, como también hemos hecho en esa introducción y que sois más conocedores que nadie, pues existe una ausencia de recursos para hacerle frente a esas amenazas, ¿no? Entonces la percepción de sufrimiento es realmente alta. Los recursos pueden ser eso que hemos dicho antes, apoyo social, apoyo económico, educación, nivel cultural, la actitud que tenemos ante la vida, ante la muerte, ¿no? Determinados valores y en definitiva todos esos factores, aquí hay muy poquitos, que hacen que, claro, Elisa, Marcos, claro. Ya me imagino. Por eso, una de las cuestiones son las expectativas que tenemos acerca. Y ahí, Marcos, sí me apetece decir que si cuando ¿Qué esa... es Enrique Marco, José Luis? Perdona. ¿Qué? ¿Qué es Enrique Marco, el marido de Lisa? Sí. A veces, Enrique, cuando se trata de una percepción ajustada a la realidad, a lo que realmente se ve de tu propia evolución de enfermedad, pues cada uno se hace su composición, pero en muchas ocasiones nos hemos encontrado circunstancias en las que esa percepción de que es muy corta la vida o que queda poco tiempo está acompañada de una falta de información, ¿no? Entonces, Enrique, por descontado, yo te conozco, ¿no? Y sé que puede existir una percepción ajustada a la realidad, ¿no? Pero varía de muchos factores. Hay unos que no dependen de los profesionales, pero si está dependiendo en función de falta de información y de poder sentarnos con el profesional a ver realmente nuestras expectativas, pues fantástico. Hay gente que no conoce que hay opciones terapéuticas que pueden alargar la vida o que las conocen muy cerca de cuando se necesitan y entonces no se ha tenido tiempo de valorarlo, ¿no? De asimilarlo, de hacerse una composición del lugar en función de sus valores, ¿no? O incluso en situaciones de urgencia, pues ha habido casos en los que nadie había hablado con ese paciente de que había ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y entonces se pone a la familia en el compromiso de tener que decidir cuando la persona no puede hacerlo porque ha venido al hospital de forma urgente y entonces, por eso decía de buscar espacios formales y reales y explícitos para abordar todos los aspectos, ¿no? A veces, y eso también lo sabéis, hay personas que no quieren hablar de esto y abrir la puerta o anticipar determinada información en algunos casos puede ser maleficente porque la persona no quiere hablarlo, ¿no? Y entonces el equilibrio en hablar de temas delicados o de decisiones delicadas se debe hacer ajustada a la percepción, a la necesidad de información de la persona. Y otra vez, no podemos dejar pasar por alto el preguntar abiertamente si es de las personas que quiere conocer o no. Yo cuando hablo, no solamente como aquí, a afectados y a familia, sino también a estudiantes o a personal de enfermería o de medicina o a médicos, pues a veces sorprende la pregunta inicial y que nosotros no evitamos nunca y que no nos la podemos saltar cuando conocemos a un afectado de ELA es, ¿tú eres de las personas que quiere conocer lo que le pasa o prefieres que contemos más con tu familia o prefieres que te digamos solamente determinadas cosas, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta que puede ser directa y que podemos pensar que si nos preguntan eso es que algo malo hay, pero es que hay una esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Entonces se trata de una comunicación clara y honesta, pero al menor coste emocional posible. Y la única forma que tenemos de saber si una persona quiere saber es preguntarle si quiere saber. Yo creo que es es la mejor, es la única forma de poder conocerlo para, a partir de ahí, dar la información dosificada en función de necesidad.
sea, asumir un diagnóstico como la de la como afectado no debe ser nada fácil. Yo soy familiar de afectada y ella ha tomado una serie de decisiones que tenemos que respetar. Pues, Rosana, te decía que estamos en un proceso y también he querido hacer en la introducción pues, un pequeño comentario de la ley de eutanasia. Pues estamos viviendo ahora mismo un caso así. Mañana vamos a ir al domicilio de la persona para hacer la primera valoración con el médico y la familia respeta absolutamente la decisión, es un apoyo incondicional a su madre, pero el dolor percibido por la familia sobra decir que es más que evidente, ¿no? A pesar de estar de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que si no, no estaríamos aquí, Rosana, ¿no? Quiero decir que la dificultad, en el momento en el que la entendemos desde este lado de la barrera, desde este lado de no sufrirlo igual que vosotros, el hecho de intentar entenderlo y de tener esa apertura a determinadas necesidades y de no mirar sobre todo para otro sitio, yo creo que en sí mismo es terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me imagino, te agradezco mucho el comentario porque sí es más, no sé, no es lícito, no es lógico, es lo absolutamente normal que a pesar de aceptar, porque así es una forma también de querer a tu familiar, de aceptar las decisiones, a veces ponemos resistencia, ¿no? Porque nosotros mismos como cuidadores o como familiares, pues nos vemos en una situación que no queremos vivirla como familiar, no queremos escuchar determinadas cosas muy dolorosas y a veces, en determinados casos, ponemos barreras emocionales para no hacer, ¿no? Y a veces hay un pacto de silencio, de no intentar hablar de temas delicados, o de yo lo que quiero es que mi madre esté aquí a toda costa, aunque ella diga que está cansada de vivir, en fin. Que también hay un manejo de la angustia del familiar, no solamente del afectado. Por eso, la primera foto también de la presentación. No es fácil. Y al hilo de lo que tú dices, siguiente, por favor, Virginia, me dan igual los números, pero creo que es significativo que hasta el 50, la mitad de los cuidadores, que es la última barra, no puedo marcar con el puntero, pero la última barra de la derecha, lo verde, es el número de cuidadores, un poquito más de la mitad, que presentan síntomas relacionados con la depresión cuando cuidan a un afectado. Esto, y hablando aquí abiertamente y en plata y hablando muy explícitamente, no se trata en muchas ocasiones del afectado. Sí es verdad que hay, tanto como cuidadores como afectados, que son más demandantes, que el miedo al estar solo hace que se cambien las formas de relacionarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Y que no sé si llamarlo egoísmo o miedo, o cada uno sus circunstancias, pero sí es verdad que no lo quiero ni imaginar, nunca he sido capaz de imaginarlo, lo que significa estar quieto sin poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, esa demanda al cuidador, pues, y otros factores, y lo que tú me dices del sufrimiento de tener que respetar decisiones que, aunque estés de acuerdo, duelen mucho, pues hace que mucha gente cuidadora presente síntomas relacionados con la tristeza o con la depresión. Un 30% de los cuidadores presentan ansiedad, pero también 4 de cada 10 pacientes en algún momento, de forma general, presentan ansiedad y 3 de cada 10, repito, me dan igual los números, estos son metiendo a mucha gente, hay gente que nada y hay gente que mucho más, pero yo creo que es un dato a tener muy en cuenta para intentar paliarlo, ¿no? Para intentar hacer un amortigüe de ese sufrimiento emocional. Ella ha pedido eso y lo respetamos, pero es muy difícil. No quiere dar oportunidad ni a la PEC ni a la tráqueo a llegar a ese momento. Quiere eutanasia. Rosana, dices, intentas hacer la vida más fácil y amable. Tengo la frase para responderte. Yo cuando la familia me decís esto, mi sensación y compartido con pacientes, familiares y compañeros, yo creo que ante la mayor amabilidad y lo mayor que le puedas hacer fácil la vida a tu familiar, no depende de eso el deseo relacionado con valores de dejar de querer vivir. A mí me lo explicaron en su momento con otra enfermedad, una persona, una psicóloga importante en España, que trabajé un tiempo con ella, me dijo que cuando me vine a Valencia, yo trabajaba con personas con cáncer, con leucemias y linfomas y todo de hemato-oncología,
cuando supo que me venía a trabajar con personas con ELA, decía que el apoyo que podemos dar a la familia en muchos casos, o la comparativa es que la enfermedad es un tsunami y a veces ese apoyo que podemos dar a la familia ante circunstancias tan extremas para protegernos del tsunami supone un paraguas, ¿no? Entonces, por muy buen paraguas que tengas, que no me cabe duda que lo tienes, está relacionado con otras cosas, al igual que el deseo, ya no de eutanasia, sino de algunos pacientes de rechazar el tratamiento, ¿no? O de acogerse a una retirada de ventilación y de hacer una sedación paliativa. Yo no conozco ningún familiar que no tenga sentimiento de culpa, aunque se lo haya trabajado mucho, pero desde luego no está relacionado. Es tan fuerte el malestar o el sufrimiento en algunos casos, insisto con todo el rato, en algunos casos que está por encima de los mejores cuidados proporcionados por la familia, ¿no? Entonces, aquí estamos dentro de mucha gente, Rosana, pero me apetece mucho decirte que no me extraña que te sientas así, pero que a veces depende de otras muchas cosas, ¿no? Posiblemente también lo sepas, pero cuando estamos cuidando a alguien, pues también entiendo que sea difícil no relacionar el deseo de alguien a morir o de dejar de estar con los cuidados que le estamos proporcionando, ¿no? Yo creo que es otra dimensión, es otra cosa, es otros los factores que están empujando. Gracias, Rosana, por compartirlo. Siguiente. Y al hilo de esto, lo cuento muy rápido, una de las cosas que nos interesaba mucho y de que se pensaba, también para hablarlo con vosotros, con los afectados, era de que se pensaba de que a medida que avanza la enfermedad, aquí habéis gente con tiempo de evolución y que sois muy, muy conocedores de la enfermedad, a priori desde fuera, desde los equipos, se pensaba que cuanto más avanzada esté la enfermedad, más sufrimiento. O la gente que no llevaba ventilación sufría menos que la gente que llevaba ventilación, ¿no? Y bueno, pues quisimos verlo realmente con, evidentemente, opinión de pacientes y también del cuidador, y lo que vimos es que con diferencias individuales, cada gente sufrimos diferente, como hemos dicho antes, pero de forma general, la persona que sufría mucho al principio, antes de la ventilación, también sufría mucho con la ventilación. Y la gente que tenía un afrontamiento diferente o tenía recursos y antes de la ventilación estaba siendo una situación, digamos, más soportable, más sostenible, no cambiaba eso cuando se introducía una ventilación mecánica no invasiva o una traqueotomía, ¿no? Sorprendentemente para nosotros, los sanitarios, ¿no? Yo no sé si os llama la atención, pero de forma general la gente, las personas con ELA no están, desde el punto de vista emocional, con más síntomas de ansiedad y depresión los que tienen, por ejemplo, las personas que tienen traqueotomía que los que llevan ventilación invasiva, ¿no? Un poco la teoría que pensábamos es que luego se complica mucho la enfermedad y las necesidades, no me cabe duda, no estoy obviando eso, pero que al principio también es tremendamente difícil el impacto emocional, el cambio de roles familiares y el hecho del susto, si somos conocedores, que debe dar anticipar determinadas fases futuras, ¿no? Entonces, también hay mucho sufrimiento parecido. Por eso digo que no hay diferencias. No digo que haya mucho o poco sufrimiento, digo que no depende de forma global de si llevamos una ventilación. De hecho, para algunas personas es un alivio pasar a medidas de soporte vital. Digo un alivio para eliminar síntomas de mucho malestar, no por otro sentido. Y hay gente que sería insostenible depender de un aparato. Por eso estamos hablando otra vez de los estilos de afrontamiento que tenemos las personas, ¿no? Recursos económicos suficientes, intuición, conciencia y carácter para asumir al final de la vida esta enfermedad. Es una enfermedad de mucho dinero. Eso lo sabéis muy bien. Por desgracia. Siguiente, Virginia. Y bueno, solo un bálsamo, solamente un amortiguador, solamente una vía para poder discernir o dilucidar con los pacientes qué es a lo que se teme, qué es lo que se pone triste, qué es lo que le hace sufrir, para poner en la medida de lo posible herramientas. Solamente lo podemos conocer
a través de la comunicación. Si una persona no se adapta o nos encontramos una persona que está iniciando ventilación mecánica no invasiva a través de la mascarilla y no consigue adaptarse y lo que escuchamos es no puedo llevar esto, no es lo mismo que el motivo sea que me molesta en la nariz la máscara, a que tengo sensación de falta de aire o a que tengo los valores muy claros en mi vida y no quiero depender de un aparato. En los tres casos que son muy diferentes, estaréis de acuerdo conmigo que la persona dice que no soy capaz de llevarlo, ¿no? Pues cuando me refiero a que la comunicación con vosotros es un bálsamo para el miedo, me refiero a que solo podremos aliviar esa situación concreta, y estoy hablando de todo el proceso de enfermedad en determinadas circunstancias, solamente podremos ayudar a aliviar el sufrimiento de esa persona si conocemos realmente los motivos de por qué se lo está pasando mal. A veces nos olvidamos, insisto. Y es por esto. Siguiente, por favor, Virginia. No solamente nosotros, los profesionales, también conocéis gente cercana o incluso podéis reconoceros vosotros mismos de que no todas las personas sabemos hablar de emociones, ¿no? Eso de decir tengo miedo o estoy triste o estoy enfadado para determinadas personas, afectados, familiares y profesionales, pues a veces o por nuestro estilo familiar o por nuestra cultura, por nuestra vivencia o por nuestra biografía personal, pues hay gente que tiene mucha capacidad para poder expresar y poder decir cómo se siente y entonces suele ser un facilitador emocional para todo el entorno porque sabemos en la medida de lo posible a qué atenernos, ¿no? O hay gente que no somos capaces y entonces tenemos un afectado en casa, mi madre, un afectado de ella en casa, en el que jamás ha expresado cómo se siente. Para mí es tremendamente difícil saber qué es cómo lo está viviendo, ¿no? Y a diferente sería que mi madre, pues mi madre siempre que se encuentra mal lo dice, también puede ser por exceso, ¿no? Siempre se está quejando, no sé, estoy no generalizando, pero desde luego para el cuidador es mucho más fácil. Mi familiar afectado, estoy tranquilo porque sé que cuando me dice que no está mal, no está mal, y cuando sé que está mal es cuando tengo que hacerme cargo. Es un facilitador. A la inversa también, hay cuidadores que no expresan, ¿no? Y no se trata, como muchas veces me decís, de hurgar en la herida, no se trata de estar en el sufrimiento ni de tocar temas delicados todo el tiempo o de indagar en el sufrimiento todo el rato, pero desde luego lo que nos dice muy mucho la experiencia, muy mucho, es que una comunicación clara y honesta en la triada familia, afectado y profesionales es un absoluto bálsamo en el sentido de que se pueda hablar de forma transparente y de que el familiar no tiene que esconderse en una habitación a llorar y salir con los ojos llorosos a cuidar a la persona intentando disimular que no se lo está pasando mal, ¿no? Mi experiencia como psicólogo lo que me dice es que cuando hablo con el afectado y con la familia de forma separada, ese sufrimiento en muchas ocasiones va en paralelo, ¿no? Se está sufriendo de la misma forma, pero de forma no compartida, ¿no? Y entonces la percepción de sufrimiento en estas ocasiones es mucho mayor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otra cosa. Siguiente, Virginia. Nuestra sociedad nos dice que algo así como que el que no es capaz de afrontar una dificultad o el que no es capaz de estar bien ante las dificultades es algo así como débil mental, ¿no? O como que no está siendo lo suficientemente fuerte, que a veces se utiliza mucho de perdóname por llorar, ¿no? En la consulta lo he escuchado muchas veces. No sé, perdóname, no quiero llorar. O yo soy una persona muy débil porque estoy llorando, ¿no? Ese tipo de comentarios que culturalmente nos han, yo creo que inculcado desde pequeños, ¿no? Y otro tipo de cosas, como los hombres no lloran, ese tipo de frases que hemos aprendido de siempre, y no estoy hablando de otra cosa, no me voy por otro sitio, pues al final cuando nos ocurre un evento en la vida, pues se traduce en una incapacidad de poder hablar de cómo uno se siente, ¿no? No estamos acostumbrados y la enfermedad no cambia la forma que tenemos de relacionarnos con la gente o con nuestros seres queridos, ¿no? Es un continuo, la gente no se hace más buena ni más mala cuando tenemos una enfermedad, ¿no? Sino que son las dificultades las que aparecen. En ese sentido, ese fomento de la comunicación, y esto sí me apetece mucho que lo escuchéis, muchos sois expertos, repito, pero desde luego
creo que la diapositiva viene un poco después, no me acuerdo si la he puesto, que la comunicación duele mucho, pero la incomunicación lo hace mucho más, ¿no? El hecho de estar con incertidumbre de si me pedirá ayuda, de si estará bien, de no quiero hablar con esto, de que al médico no le pregunta por miedo sí. Son todas situaciones muy lógicas y posiblemente todos las haríamos en alguna circunstancia, pero desde luego, y lo hablábamos al principio, se requieren cada vez más para esa medicina más humana. Ese repensamiento de la clínica también tiene que tener la fuerza por parte, esa actitud por parte de los afectados y familia de defender derechos, ¿no? Y de decir muy bien cómo uno se siente. Pero seguimos todavía en, si el médico no me ha dicho esto, seguramente es que no tenga que ver conmigo. Y el médico está diciendo, si no me pregunta sobre esto, seguramente es que no le preocupe, ¿no? Y el paciente en ese encuentro tan pequeñito que dura la consulta de revisión, pues se queda en muchas ocasiones en si duermes bien, como decía antes, o si tienes dolor, o si estás bien ajustada al ventilador o no. Siguiente. En muchas ocasiones, hablando de lo que estamos hablando y con esta arrastre cultural y familiar o educacional que hemos aprendido en nuestra sociedad y cultura, de que sentir pena y enfado y tristeza es malo, o no estamos siendo capaces de gobernarlas, no estamos siendo capaces de manejarlas, pues hace que, como decía antes, no las compartamos y mucho menos las manejemos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones cuando hago estas preguntas, la gente lo que solemos responder es que desaparezca, ¿no? Cuando en realidad, aunque sean muy dolorosas y aunque sean muy desagradables, tienen una función muy adaptativa, ¿no? Todas las emociones en esos procesos son señales de alarma, son mecanismos de defensa necesarios para saber que algo no va mal, ¿no? Si no existiera el miedo, pues iríamos sin casco en la moto, por ejemplo, o no acudiríamos al médico cuando a mi hijo le sale un bultito en el brazo y no acudimos no estuviese el miedo, no acudiríamos, ¿no? Haríamos conductas continuamente temerarias, ¿no? Con el enfado pasa exactamente lo mismo. No nos haríamos respetar de cara a los otros, ¿no? Y es una alarma, igual que la ansiedad, es una forma de activarnos. Otra cosa es cuando la tristeza desemboca en depresión, o cuando los miedos desembocan en fobias, o cuando los enfados desembocan en iras y las ansiedades desembocan en ataques de pánico o en situaciones de ansiedad generalizada o otro tipo de trastornos de ansiedad más grave. Pero desde luego la respuesta de yo no quiero sentirlo es una traba aún más, y que estoy muy acostumbrado a escucharlo en consulta, porque es lo que nos apetece de entrada decir, ¿no? Yo no quiero estar triste, no quiero tener miedo. Bueno, pues la forma de manejar esas emociones no es que no ocurran, porque estaríamos pasando de puntillas por la vida. Y si yo pregunto aquí en el taller a cualquier persona cuántas veces ha sentido miedo en el último mes, sin que sea necesariamente fobia, sino cierto grado de miedo o de enfado, pues la respuesta, si es honesta, o si, bueno, a lo mejor hay alguien extraterrestre o algo así, pero la respuesta sería muchas, ¿no? En cierto grado. Entonces, ese intento de no vivirlas, siendo una condición sine qua non de la persona, pues como que rompe el paradigma, ¿no? Y como que existe una lucha interna contra nosotros mismos de intentar no sentir cosas. Y justamente se minimiza su impacto, o se amortigua su impacto, o pierde fuerza la ansiedad cuando estamos reconociendo que estamos ansiosos por algo y no la alimentamos con el intento de no sentir ansiedad. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero a veces ese intento de controlar algo incontrolable, pues no solamente tenemos esas emociones, sino que además tenemos la frustración de intentar sentirnos de otra forma, ¿no? Y lo que hace es, si no lo digo, si no lloro, si no lo comparto, es algo así como que no existe. Yo creo que es algo, bueno, yo a mí mismo me lo llevo trabajando mucho tiempo y a veces no se consigue, ¿no? Pero desde luego creo que el paradigma o la idea global de las emociones en ese sentido tienen que cambiar. A veces es muy absurdo, como siendo una condición humana, indisoluble de la persona, cómo tenemos tanta dificultad para hablarla, ¿no? Cuando sabemos y le ponemos nombre y sabemos muy bien ante qué nos estamos enfrentando, estoy triste porque es por esto, ese hecho de compartirlo con quien evidentemente os dé la gana,
pues estaréis de acuerdo conmigo que disminuye, que minimiza, sin confundirlo, como decíamos antes, en hurgar en la herida. Yo creo que hurgar en la herida es otra cosa. Porque también la alegría se tiene que vivir plenamente, ¿no? Lo que pasa es que a veces los momentos de bienestar o de alegría los vivimos como esto es lo que me corresponde, esto es lo normal y como que tampoco los disfrutamos demasiado, ¿no? Algo así. Pero bueno, cada patrón, solamente para compartir con vosotros o para discutir con vosotros que existe una tendencia a no hablar de determinadas cosas. En muchas ocasiones con la creencia errónea de no hacer más daño al afectado o del afectado no hacer más daño al familiar, ¿no? Y se intentan ese sufrimiento, esa asimilación de forma muy individualizada. Cuando decimos que el sufrimiento se lleva mejor entre dos que entre uno, no es una frase hecha, no es una coletilla, es porque realmente se empuja en la misma dirección, ¿no? Siguiente, por favor. Lo decíamos, creo que nos deberíamos concienciar todos, ¿no? Pero todos es, como hemos dicho antes también, profesionales sanitarios, de que es una reacción absolutamente normal, pero se nos llena la boca a veces de no te preocupes, o no llores, o no pasa nada, o ya verás cómo se arregla, o ya veremos qué pasa más adelante, ¿no? Yo creo que son todos indicadores, los haga quien los haga, si los hace tanto un afectado a su familiar como viceversa, como si lo hace el profesional sanitario, yo creo que es una forma, perdón por la expresión, de escurrir el bulto, ¿no? De no hacerse cargo, ¿no? Entonces, una de las sugerencias para ese apoyo emocional que forma parte de todos, a la familia, por ejemplo, es estar con escucha activa. Es que cuando un paciente afectado que convive con él, nosotros igual, o yo igual, nos dice, pues no sé si tiene sentido seguir viviendo, por ejemplo, esa frase es tremenda y desde todos los puntos de vista requiere soltar el boli que estemos usando. Requiere realmente pararse, detenerse. Son esas situaciones que se enciende de luces neón, de decir, esa pregunta es muy importante. Pero tenemos muchas formas de acercarnos a ese sufrimiento. Luego vendrán diapositivas al respecto. De que no sé si merece la pena seguir viviendo. Imaginaos que yo digo, o cualquier persona dice, ¿cómo no va a merecer la pena seguir viviendo? Hombre, si tú tienes a tus nietos y mira si estás bien cuidada, si viene todos los días a verte tu hermana, y no digas tonterías, hombre. Y además te dijo el otro día el médico que no sé qué. Pues es una respuesta muy beneficente, es una respuesta con una muy, muy buena intención de ayuda. Pero para el que lo recibe, no tanto. No sé qué opináis, pero desde luego es una forma como de mirar para otro sitio, como de dejar pasar, como tanto yo no quiero vivir este proceso porque responder a eso de forma de haciéndome cargo y de realmente poniéndome delante requiere de habilidades y de determinadas actitudes, y no digo que sea maleficente, como he dicho, yo creo que es una actitud muy buena y que pensamos que podemos ayudar y que quizás sean esos llamados los mensajes de siempre, ¿no? De intentar pues quitar hierro, porque ese no te preocupes, lo que apetece decirle al que está enfrente, sea el problema que tengamos delante, es como que no me preocupes si ya estoy preocupado, ¿no? O no pasa nada, ¿cómo no va a pasar nada? Claro que está pasando. O no llores, ¿no? Cosas así son los mensajes que siempre, y con perdón a las madres, son los que hemos recibido todas las madres cuando nos pasaba antes. El tiempo todo lo cura, ya verás cómo a la gente no te preocupes por eso, ya verás cómo el tiempo pone a la gente en su sitio. Bueno, pues son, yo creo, frases muy de siempre que intentan amortiguar y que realmente cómo una madre no va a querer ayudar a su hijo. Bueno, pues en esta relación de paciente-familia, pues a veces ocurre mucho eso, ¿no? Hay familias que de entrada tienen una comunicación abierta, espectacular, y se abordan los problemas con la directividad que consideran, ¿no? Y no se mira para otro sitio, y también se corresponde con determinados patrones de afrontamiento de también disfrutar mucho de los momentos agradables, ¿no? De reconocer muy bien o sí, de valorar muy bien también cuando las cosas van algo mejor, ¿no? Siempre, Rosana, intentan ayudar, siempre intentan ayudar. La cuestión es que las respuestas nunca ayudan, ¿no? Lo que pasa es que la familia o el afectado
o el profesional sanitario es el que nos toca, ¿no? Pero si le comentamos un problema a un amigo y nos responde con eso, pues mira, me estoy divorciando, estoy fastidiado, me lo estoy pasando mal. Anda, hombre, tú ahora lo que tienes que hacer es disfrutar y olvidarte. Si yo cuento eso y me responde un compañero esa respuesta, yo sé que lo hace con una actitud beneficente, pero estoy bastante convencido que no le volveré a contar un problema, ¿no? Porque, entre otras cosas, no me siento muy escuchado. Siguiente. Quizá algo que siempre se nos olvida es eso de validar, ¿no? Cuando contamos algo a alguien o cuando le contamos un problema, cuando alguien nos dice algo tan tremendo como de no sé si tiene sentido seguir viviendo o me estoy cansando o tú sabes lo que significa no poder comunicarse como antes, ese tipo de preguntas que decía yo que son tremendas y que requieren de pararse realmente, pues esas respuestas que decíamos anteriormente son absolutamente contraproducentes, pero y taponan, ¿no? Y entonces pues no permiten ese compartir. Y entonces lo que nos está haciendo es validar. Ante ese tipo de respuestas, o de preguntas, perdón, o cuando contamos algo a alguien, una de las cosas fundamentales de la comunicación asertiva y del apoyo emocional es validar, ¿no? Es decir, ostras, pues no me extraña que te sientas así. O, joder, qué difícil tiene que ser que estás siendo esto, ¿no? O te entiendo. Pero ese te entiendo que sea un te entiendo de verdad, ¿no? Un te entiendo realmente basado en la empatía, porque hay otros te entiendo de sí, te entiendo, pero tú lo que tienes que hacer, me refiero a un te entiendo, ¿no? Algo que también se acompaña pues con los gestos, con la mirada, con el estar presente, ¿no? Que se habla ahora mucho en la meditación, con esa capacidad de estar delante de, con esa capacidad de hacerte cargo emocionalmente, que eso también estaréis muy de acuerdo conmigo, que cuando alguien nos está escuchando realmente desde el punto de vista emocional, eso se nota, eso llega, eso no se transmite, no solamente se pueden utilizar palabras adecuadas, sino de que hay gente que puede utilizar palabras no tan adecuadas, pero se nota que está intentando ayudarte, ¿no? Aunque incluso esté utilizando esas frases que hemos dicho que son las de siempre, pero como que su intento es estar presente, está aquí, está intentando realmente echarme una mano. Bueno, pues mi sugerencia, que muchos la sabéis, es en cualquier comunicación emocional es validar, es te entiendo que te sientes así. Aunque luego ya preguntamos, ¿pero qué piensas hacer? ¿Pero qué has pensado acerca de esto? ¿Pero ya has hablado con el médico? ¿Pero entonces por qué dices eso? Pero desde luego las primeras fases en cualquier manejo emocional es validar, es te entiendo, pero te entiendo, repito, de dentro, un te entiendo empático realmente, ¿no? No sé si os gusta la frase de Mandela, a mí me gusta mucho. No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe afrontarlo, el que sabe conquistarlo. Porque nos resta responsabilidad, ¿no? Porque uno no elige lo que le da miedo ni lo que le pone triste. Si nos paramos detenidamente a pensarlo, ninguno sois responsables de qué cosas os da miedo. Ni siquiera somos responsables de la intensidad del miedo que le tenemos a ese evento o la tristeza. No se elige ni el qué ni el cuánto. Podemos elegir algo así como cuánto tiempo está con nosotros, ¿no? O qué hacer con ese miedo. Pero yo creo que la frase hace ver que la emoción llega, que es inevitable, y sobre todo que no somos responsables y que el valiente no es aquel que no tiene miedo, desde luego, ¿no? Porque, como hemos dicho muchas veces esta tarde, es una condición sine qua non de la persona o de los seres humanos. Y aquí es donde empiezan las preguntas, ¿no? Los dilemas de cómo acercarnos. Aquí hemos dicho alguna clave esta tarde a través de, gracias Virginia, de esta pregunta, en el sentido de cómo acercarnos, ¿no? Ante esas preguntas importantes que en muchas ocasiones el afectado, y ahora estoy hablando de ámbito hospitalario, pero fuera del hospital ocurre todo el rato, cuando viene un conocido, ¿no? Cuando un familiar que vive mucho rato con el afectado en casa y recibe preguntas difíciles relacionadas pues con el proceso final o con determinadas tomas de decisiones o como uno se siente, pues decíamos que podíamos optar por muchas maneras de comunicarnos, ¿no? Como de intentar amortiguar, pero sin ahondar mucho, sin mucha profundidad. Sí, pero, ¿no? Y otra es, pues, de detenerse, de pararse, porque
nosotros, si es verdad que, bueno, yo me dedico a lo que me dedico, ¿no? Pero tengo claro que ese tipo de preguntas son las que, aunque me pilles en un trayecto en el hospital y esté el paciente en una sala de espera, si saludo a alguien y me dice, lo que tiene esa persona ahí en el cuello es lo que me puede pasar. Ese tipo de interacción son las que requieren de una atención puntual, inevitable, una intervención in situ, ¿no? O algo así. Pero para eso tenemos que ser muy conscientes de la importancia de lo que hemos estado hablando esta tarde todo el rato, de esa percepción de sufrimiento, de esa percepción de amenaza, porque al final de lo que se encarga todo el entorno es, si ese modelo de sufrimiento os parece bien, de desequilibrio entre amenazas y recursos, de lo que se trata, es de, a veces disminuir amenaza no se puede, pero sí proporcionar recursos en algunos casos, ¿no? Y hoy hemos hablado de recursos personales, como pueden ser la comunicación. Hay cosas muy de atrás, ¿no? De personalidad o de forma de ser o de factores económicos que no se pueden modificar, pero sí hay otros que pueden aumentar esa percepción de control ante determinadas circunstancias. La cuestión es que, como decía, se requieren determinadas actitudes. La bioética o la comunicación en la práctica clínica siempre habla de estas tres actitudes como no importantes, sino como básicas, como para alcanzar unos mínimos exigibles en la relación profesional, paciente y familiar, paciente también, ¿no? Y paciente familiar, por descontado. Que es la empatía, sobra decir lo que es, ¿no? Pero antes hemos dicho la empatía de verdad, esa forma de realmente ponerse en el lugar del otro, aunque a veces perdamos los papeles y a veces se nos saque de nuestras casillas y a veces el cansancio acumulado pues haga que no podamos ser tan empáticos como nos gustaría o como hemos sido otras veces, que también es pues, muy entendible, ¿no? Y más que lógico que esto merma, que esto cansa y largos cuidados, pues es inevitable que no siempre tengamos la misma capacidad para responder, ¿no? Pero en todo este proceso se requiere un importante grado de empatía, pero también de una aceptación incondicional, como muy bien decía y como nos ha dejado muy claro Rosana, de aceptación incondicional de decisiones o de procesos que a lo mejor no tienen que ver con nuestra misma opinión, ¿no? O que podamos incluso no estar de acuerdo, o sí estar de acuerdo pero dolernos mucho, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que está triste por algo, no intentemos convencerle de que no debería estar triste por eso, sino que se trata no solamente de entender, aunque no compartamos, pero también aceptar de forma incondicional esa posición, ¿no? Ese proceso que está viviendo. Y es muy difícil. Y también se requiere, para esa bidireccionalidad de la comunicación de las emociones, se requiere pues esa honestidad, esa transparencia, esa capacidad de hablar desde el corazón, ¿no? Esa veracidad, también asumir que podemos llorar juntos, de que podemos compartir determinadas preocupaciones, que a mí no me duele el hecho de que llores, que a mí lo que me duele es la enfermedad y de verte así, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que transmitimos las emociones a veces a través de las lágrimas y parece que si no chorreamos agua por los ojos, pues parece que no estamos tristes, ¿no? Y cuando en realidad no es así. Siguiente, Virginia. Gracias. Lo hemos dicho antes. Bueno, es un poco una frase muy hecha, era de Pilar Arranz, también la persona que os decía antes, con quien me formé en La Paz hace tiempo, pero que la utilizaba mucho y que yo la sigo arrastrando, como muchas otras, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación duele mucho, de que hablar de temas delicados es tremendo, de que hablar con la persona que os contaba hoy, de que quiero seguir viviendo pero no tengo dinero y no tengo cuidador, pues es tremenda y a ella le duele infinito, pero nos duele mucho también a la gente que compartimos. Y las situaciones relacionadas con momentos finales de vida son tremendamente difíciles, pero la autenticidad en la relación y de compartir esos momentos se basa en mirar de frente, ¿no? Esas circunstancias, porque en muchas ocasiones las personas nos sentimos o sentís o se sienten solas ante estas dificultades si no pueden compartirlo con nadie, unos porque no han preguntado, otros porque no quieren hacer daño
y otros porque no les interesa, no sé cómo decir, ¿no? Pero hay muchos temas, según mi experiencia, que no se hablan en determinados procesos cuando es una necesidad básica. También podemos quizá hablar de la espiritualidad, ¿no? No me estoy refiriendo ni mucho menos a la religión, sino a la trascendencia, a aspectos que cuando estamos de una forma tan física y emocionalmente vulnerables, como es este caso de la enfermedad, pues aparecen de forma inevitable el tema de la trascendencia, ¿no? El qué dejamos, ¿no? El cómo me gustaría que me recordara mi gente, el qué, la esencia, ¿no? El poder compartir determinados momentos o miedos a los momentos finales que si no somos capaces de hablar al principio de una comunicación de malas noticias adecuada, imaginaos lo incapaces que nos podemos sentir para hablar de temas tan delicados como puede ser el final de vida o la espiritualidad. Siguiente, Virginia. Gracias. Lo hemos dicho antes, esto es una de las cosas, ¿no? Ya compartes, Elisa, si te parece, si encuentras, pues nos compartes. No es fácil este tipo de relación, de comunicación, y aquí evidentemente no estoy hablando las habilidades del profesional, que también, sino aquí hay afectados, hay familiares, ¿no? Estamos hablando más en ese sentido del día a día, en esa comunicación en la que tanto el familiar o cuidador como el propio afectado pues se sienta escuchado, ¿no? Se sienta que tiene la capacidad de poder compartir. Lo siguiente, Virginia. No sé si parece fácil, pero desde luego es muy difícil responder a determinadas preguntas. Siguiente, Virginia. No sé si podéis leer. No quiero sufrir más. Ni siquiera puedo hacer las cosas que hacía antes. Me siento un inútil. Tengo miedo a quedarme solo. No le digáis a él que la cosa va peor. Yo quiero que mi familia haga su vida y no quiero sentirme una carga. Y realmente no voy a volver a comer más. En fin, perdón por el saco de preguntas difíciles, pero sería también mirar para otro sitio desde el taller, ¿no? Y no es lo que queremos. Entonces son comentarios que escucháis todo el rato, ¿no? Y los que también nos dedicamos a la atención de gente en vuestra situación, pues está muy bien hablar de la foto de los hijos y de lo que he hecho este fin de semana, pero son preguntas o manejo de preguntas inevitables para, para poder recolocar. Sobra ya decir, por mi parte, que no se tienen que compartir con el psicólogo, ni mucho menos, pero sí que estén tratadas desde el punto de vista de la necesidad del paciente. No estoy fomentando que haya que ir al psicólogo, estoy diciendo que es necesaria una comunicación clara y de una forma u otra que se aborden preocupaciones y necesidades de la persona para que, en definitiva, como hemos dicho desde el principio, la percepción final de sufrimiento sea algo así como lo más soportable posible, ¿no? Antes, siguiente, Virginia, hemos dado unas claves que son estas, permitir las emociones y las propias nuestras también, ¿no? Porque a veces ni siquiera somos conscientes de lo que sentimos nosotros mismos, ¿no? Y de que también eso que decíamos de que culturalmente no estamos muy enseñados a actuar así, pues incluso nosotros mismos no nos permitimos, no nos damos permiso a pasárnoslo mal porque muestra aparentemente y de forma errónea esa debilidad, ¿no? No somos fuertes para estar aquí. Y como yo me derrumbe, madre mía, no, entonces sí que nadie va a poder manejar esto. Como yo me derrumbe, nadie va a poder manejarlo, eso es verdad, pero sentir emociones no significa derrumbarse, ¿no? Entonces, no sé qué os parece, pero la validación, la normalización, teniendo en cuenta que es algo humano, valga la redundancia, es algo nuestro, desde luego lo que permite, lo que decía Mandela, es valiente el que sabe confrontarlas, el que sabe manejarlas. Yo estoy convencido que está muy relacionado con ese redirigirlas, ¿no? Utilizarlas para realmente lo que sirvan, ¿no? Este tsunami que decíamos antes, pues sí, es verdad que da lugar a veces a problemas psicopatológicos mayores, pero desde luego la incomunicación no es un facilitador precisamente de la mejoría o
o de fomentar ese afrontamiento más activo. Siguiente, Virginia. Una especie de resumen, ¿no? Así dicho por pasos. De primero, entiendo lo que me dices. Y decíamos de ese desequilibrio del sufrimiento, de identificar amenazas y de identificar recursos. Yo creo que una pregunta en mi intervención, yo creo que, bueno, yo la he ido fomentando a todo el servicio y el servicio de neumología la utilizamos, al menos en la unidad, nos dediquemos o tengamos la profesión que tengamos, ¿no? Desde los médicos hasta los auxiliares de enfermería. Pero no sé qué os parece, pero si queremos aliviar ese sufrimiento tendremos que saber muy bien hacer una pregunta para identificar amenazas y recursos que decíamos. Así que una posible pregunta buena para identificar la amenaza es ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Yo creo que esa pregunta, ante un momento difícil, o cuando hay una interacción emocional, yo creo que nunca debería saltarse. No hace falta, evidentemente, que la respondáis, pero si os hacéis la pregunta ¿qué es lo que más a todos, qué es lo que más os preocupa en este momento? Pues aparece, curiosamente, lo que más nos preocupa en este momento. Y entonces no tenemos que suponer los demás nadie, ni familiares, ni profesionales, no tenemos que suponer. Pues seguramente esta señora esté triste porque lleva 3 días ingresada y no ha venido nadie a verla. A lo mejor lo que le preocupa a esta persona es que no sabe muy bien por qué está ingresada. Bueno, pues ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Esa pregunta abierta y de no, ¿estás bien o estás mal? O ¿cómo te...? No, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Repito, si no estáis de acuerdo también, pero supongo que estáis de acuerdo en que la respuesta que os sale a todos es lo que más nos preocupa en ese momento y entonces la diana, el objetivo de intervención, ya sea desde el punto de vista del trabajo social o médico o de lo que sea, es mucho más fácil de aliviar entre familia también o entre amigos también, que es lo que más te preocupa en este momento. Eso que os decía que le contaba a mi amigo de me estoy divorciando en este momento y me decía, no te preocupes, tú lo que tienes ahora es que disfrutar, bueno, pues algo así como de, jolín, no debe estar siendo fácil para ti, pero de todo el rollo, ¿qué es lo que más te angustia de tu separación? Algo así, ¿no? Como que da cabida a poder responder y entonces en ese caso yo diría de mi amigo que volvería no solamente a contárselo, sino que también diría que realmente me está escuchando, ¿no? Y para identificar recursos disponibles, pues una pregunta que se utiliza es, ya sé que esto que estás viviendo ahora no es lo de otras veces, pero en otras situaciones difíciles de la vida, ¿qué es lo que más te ayudó? Es algo así que permite, ¿no?, buscar o recolocar esos recursos que tenemos propios para realmente saber qué es lo que amortigua, ¿no? Pues a mí me sirvió hablar con gente de confianza, o a mí lo que me sirvió es hacer esta práctica de la meditación, o a mí lo que me sirvió es tener cerca el contacto del médico para que, no sé, ¿no? Esa pregunta de qué es lo que más te ayuda en otras circunstancias difíciles a veces hace sacar cuáles fueron los recursos personales disponibles para amortiguar un poco el sufrimiento. Y todo también, que lo decíamos al principio, Virginia ya creo que es la persona que más me conoce de todo, de todo mi entorno ahora, que pasan las diapositivas justo cuando lo necesito, Virginia. Son muchos talleres ya a las espaldas, José. Decíamos al principio que es inevitable, ¿no? También en este proceso de enfermedad emocional, de salud, físico, global, hacer pues una mención especial a las decisiones, teniendo en cuenta que en un momento u otro todas las personas con ELA van a tener que decidir, ¿no?, acerca de los tratamientos y de que se requieren para que se consiga desde el punto de vista ético una decisión prudente, una decisión deliberada, una decisión conjunta, pues el paciente en la medida de lo posible tiene que ser muy conocedor, ¿no? Entonces, en los servicios sanitarios y la responsabilidad también por parte de la familia, en muchas ocasiones no se quiere asumir la decisión del afectado, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hemos dicho que existe el derecho a no querer saber, incluso el derecho a no querer decidir y que decidan por nosotros, pero desde luego con un conocimiento de la importancia que tiene decidir por sí mismo para llegar a decisiones autónomas acerca de la vida, ¿no?, de tus valores. Entonces,
si en algunos casos algunas personas con ELA tuvieran la opción de no elegir determinadas cosas, pues posiblemente esto no fuera un tema central, porque no sabríamos cuándo iba a ocurrir, pero desgraciadamente de una forma u otra son decisiones muy difíciles y que se diferencian de otras enfermedades graves en las que puede existir un tratamiento, no sé, cualquier cáncer, puede existir un tratamiento o no disponible, pero como que todos van a por esa idea de curación, aunque pueda salir mal, pero no hay mucho que discutir, porque lo bueno es, si hay un tratamiento, vamos a intentarlo, ¿no? Aunque salga mal. En este caso, los procedimientos no son ni buenos ni malos en sí mismos, ¿no? Hemos dicho antes que hay gente que bajo ningún concepto querría vivir en determinadas circunstancias y hay gente que por supuesto, su vida es coherente y tiene sentido asumiendo determinadas ayudas de soporte vital, ¿no? Siguiente. Por lo tanto, yo hablando con vosotros, con gente en vuestra situación, al final no se quiere ni se deja de querer tráqueo. Lo que no se quiere son estados de salud resultantes. Lo que no se quiere es si con la tráqueo voy a poder salir a la calle, si con la traqueotomía voy a poder hablar. Eso es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, al igual que también decía Enrique antes, que ya salió el tema de la información, pues con un paciente informado, pues sí, pero podemos tener creencias muy acertadas, pero también creencias muy erróneas acerca de los procedimientos, ¿no? Porque lo hemos visto, porque antes de vivirlo tenemos nuestras ideas previas. Pero desde luego, yo en este caso siempre me acuerdo de una persona, ahora mira, no lo iba a contar y ahora me ha venido a la mente otra vez, de una persona que me decía, yo no quiero hacerme la PEG, José Luis, yo no quiero ponerme la sonda en la tripa para comer. Y yo le preguntaba que por qué, y me decía, porque no quiero agujeros. Y digo, bueno, pero explícame por qué no quieres. Y el hombre tenía su argumento de que si me hago la PEG, la enfermedad va a ir mucho más rápido. Además, la PEG es un tubo así de largo y eso va a estar ahí molestándome y se va a ver y va a ser horrible. Y además, y sobre todo, para mi mujer va a ser un rollo tenerme que dar de comer por ahí. Eso decía, que parece todo muy lógico, pero son todas creencias erróneas. Ninguna de las tres cosas son así. La enfermedad no va más rápido por hacerse la PEG. El tubo o la PEG se puede tapar y los que lleváis o los que conocéis se puede disimular y para el familiar, en el momento en que se necesita una gastrotomía percutánea, es porque existe riesgo de atragantamiento y hay más facilidad por parte del cuidador de poder alimentar a la persona a través de la PEG que a través de por la boca, ¿no? Entonces, bueno, esta persona se hizo la PEG con conocimiento de causa, pero partía de una idea errónea, ¿no? De lo que suponía. Entonces, perfectamente nos podríamos haber acogido al principio de autonomía y decir, no quieres, pues totalmente lícito, se respeta, no quieres. Pero en este caso, y también se lo decía antes Enrique, depende mucho de una adecuada información, de una percepción de gravedad ajustada a la realidad, ¿no? Entonces, otra vez desemboco en el mismo sitio, en la comunicación, en una comunicación clara y abierta para poder conocer las necesidades y preocupaciones que hemos dicho antes. Al final, para llegar, Virginia, a una decisión coherente en función de los valores de la persona, ¿no? Y esa se llama una intervención vista desde muchos puntos de vista, incluida la familia, para poder ayudar. La decisión final, evidentemente, es del afectado, pero se requieren de muchos ojos, ¿no? Para poder hacer. Y entonces ese proceso deliberativo conjunto de decisiones difíciles para llegar a esa decisión, como decía, éticamente prudente, pues requiere de la deliberación, del poder discutir con la persona. Tanto es así que si una persona nos dice yo no quiero tráqueo, se pregunta por qué, y si nos dice yo sí quiero tráqueo, también se pregunta por qué, ¿no? Para poder abrir esa oportunidad de dilucidar con él realmente los pros y los contras de decisiones difíciles, en el que se tienen que estar involucrando pues todos los
componentes del equipo que hemos dicho antes. Siguiente, Virginia. Son valorarlos, identificar los valores de la persona, pues hay factores. A veces la persona no puede decidir por determinados factores o porque está en un momento de complicación aguda y no puede decir lo que quería o por determinadas circunstancias, y entonces la anticipación de las decisiones o el abordaje de temas que preocupan a la persona de una forma anticipada, sin hacerlo de forma tan anticipada que duela mucho, porque la persona puede que no esté preparada, ajustando esos tiempos e individualizando otra vez la interacción para, en la medida de lo posible, hacer decisiones precoces, aunque se respete después que cambien con el tiempo, para no tener que dar responsabilidad ni a los familiares ni a los profesionales sanitarios de determinadas decisiones tan personales como las que estamos hablando, ¿no? El medio que nos permite hacer eso es el modelo deliberativo. Siguiente, Virginia, en la que, bueno, es una diapositiva, a mí me gusta mucho, en la que se escucha más que se habla, ¿no? Que tendemos a contar el procedimiento, en las consultas clínicas tendemos a decir y a valorar sin detenernos a veces en qué es lo que más te preocupa, que decíamos antes, ¿no? Que quizá abra en ese sentido la caja de Pandora a las emociones. Bueno, pues un modelo en el que se escuche más que se hable, se entiende más que se juzgue, se pregunta más que en lo que se suponga, que también hemos puesto antes algún ejemplo, y sin manipulación ni sin coacción, pero sí con una persuasión desde el conocimiento de la práctica clínica para que la persona pueda llegar a decisiones autónomas, ¿no? No se impone. Es muy fácil decir por nuestra parte, lo mejor para ti es la tráqueo. Ante la pregunta de usted se haría la tráqueo, al que le pregunta el paciente al médico, y el médico también tiene sus valores y sus creencias y sus expectativas y sus vivencias previas, pues solo tiene que decir, no, eso es un foco de infección y en casa no se puede estar así. He tardado 1,5 segundos en decir la respuesta para que la gente que confía en el equipo médico no se haga la tráqueo, ¿no? O al revés también. Lo primero es lo primero, la tráqueo y luego ya veremos, ¿no? Pues ese modelo paternalista que ya cada vez está menos presente lo que hace es se hace no imponer y llegar a esa deliberación como estamos defendiendo. Se requieren, insisto, pacientes o personas o familiares más activos en ese sentido en la decisión, aun asumiendo los miedos y las dificultades que conlleva de hablar de temas delicados, como también hemos dicho, ¿no? Bueno, es una frase de Hogan en el que, bueno, pues fomenta que para esa deliberación, para esa toma de decisiones, las personas necesitamos tener esos conocimientos básicos, ¿no? También de las cuestiones científicas, con un lenguaje ajustado a nuestro nivel, ¿no? Para que realmente se pueda llegar a esa decisión prudente. A modo de resumen, siguiente, Virginia, estaba un poco antes, ¿no? Dentro también de las actitudes, pues para hacer ese manejo emocional, primero tenemos que ser conscientes de nuestra emoción propia. Pero no solo basta con ser consciente de la emoción, que puede ser muy de perogrullo, pero a veces no sabemos nosotros mismos poner lo que sentimos porque es difícil. No solamente basta con ese autoconocimiento, esa autoconsciencia, sino también tiene que haber una actitud de compartir con la persona, evidentemente, que nos dé la gana. Y en ese punto es cuando escuchamos, recibimos o hacemos, pues la respuesta sea validar o normalizar esas emociones, no como trucos, sino porque realmente son reacciones normales y válidas ante el proceso que se está viviendo, ¿no? Y entonces, solamente se puede hacer esa validación, esa normalización de emociones, si le damos realmente y de verdad importancia a la comunicación abierta de temas delicados y que preocupan en estas circunstancias, ¿no? Aunque no sea a veces abordados, para poder llegar a decisiones autónomas y en la medida de lo posible anticipadas. Siguiente. Pues muchísimas gracias por escuchar y por también participar. Enrique, Rosana, gracias. No sé si queréis hacer algún comentario o si queréis decir algo.
Nos decía Enrique antes por el chat que había decidido buscar por blogs de internet información. ¿A qué te refieres, Enrique, con te falta un interlocutor intelectual? Mientras nos responde Enrique, hombre, yo creo que aquí también el papel de las asociaciones es importantísimo, que son las que les pueden dar también, pues eso, esa información ante una enfermedad como esta, que como bien dices es un tsunami y que de repente no sabes ni qué medios vas a necesitar, ni cómo te vas a tener que defender. Y yo creo que aquí también hay que insistir en la importancia de buscar asociaciones de pacientes de las zonas e intentar, pues eso, ahí encontrar ese apoyo, que no es tan fácil, porque a veces por internet no toda la información que circula es realmente fiable. Ni la adecuada, ¿no? Yo creo adecuada. que esa red de apoyo, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que las asociaciones es algo prioritario, fundamental, ¿no? Como vínculo y como realmente un apoyo real percibido por la gente que está en casa. Absolutamente. Es inevitable, pero también por la disposición de determinados profesionales que a veces no existen la figura en hospitales. No hay psicólogos en hospitales. Hablando de psicología, podemos hablar de muchas cosas. O el asistente social del hospital atiende todos los casos. Entonces, pues un experto trabajador social de afectados que sepa muy bien concretamente los recursos, pues es fundamental, ¿no? Y además yo creo que ahí entra esa parte que destacabas tú, la de la comunicación, el hablar con alguien que de verdad te va a entender. Porque que te escuche otra persona que no sabe realmente lo que supone la ELA, pues no te puede aportar, pero es que resulta que ahí justo están las personas que conocen directamente todo lo que se va a sufrir. Entonces les pueden ayudar muchísimo. Pues cuando quieras, Enrique. Bueno, pues no sé si algún paciente quiere decir algo más, quiere aprovechar y preguntarle alguna cosa a José Luis. Si no, vamos a ir cerrando. Justo, Rosana, efectivamente. Alguien que de verdad sufre eso es con quien podéis compartir. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Yo quiero dar las gracias a todos los que habéis participado hoy en el taller por vuestro interés, por vuestra participación y por aportarnos siempre para poder aprender todos un poco más. A José Luis, por supuesto, por todo lo que nos comparte. En cada taller es una enseñanza. Y bueno, os cuento que a lo largo de estos meses seguiremos haciendo el ciclo de talleres alrededor del paciente ELA, del apoyo emocional, como hicimos el año pasado. Así que os iremos informando para que os podáis inscribir. Nieves nos quería decir algo. Adelante, Nieves. Hola. Yo solo quería darle las gracias a José Luis, que cada vez que lo escucho me da mucho gusto. Igualmente, Nieves, amiga, un abrazo muy fuerte para ti y para Pedro. Gracias. Que no era malo, pero por lo que... Gracias. Un beso, Nieves. Gracias. Bueno, y deciros eso, que os enviaremos un corto cuestionario de valoración del taller en el que, por supuesto, sé que vais a decir que os ha gustado mucho porque es imposible decir lo contrario, pero sobre todo nos interesa mucho que nos digáis temas que os gustaría que tratásemos en otros talleres. Ahí está el apartado especial para que nos contéis lo que necesitáis de dudas o cosas que os surjan y poder desarrollar talleres en torno a esos temas. Consuelo ha levantado también la mano. Adelante, Consuelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha encantado. Mucha ayuda. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti por venir. Gracias, Consuelo. Así que, bueno, pues eso, agradeceros vuestra participación y os iremos comunicando próximos talleres que hagamos.